El domingo hablaba con un amigo que está pasando una situación complicada en la familia y me decía, me consuela lo que me dijo una vez un sacerdote, que me ayudó mucho, porque se veía como muy incapaz de todo lo que estaban viviendo, de poder hacerse cargo de toda la situación. Y decía, me consuela lo que le oí a este sacerdote, que me dijo, mira, Dios no elige a los que son capaces, sino que hace capaces a los que elige. Y él estaba teniendo esa experiencia de cómo el Señor le estaba haciendo capaz de cosas en relación con su familia, sobre todo con el cuidado de su padre, de lo que nunca se hubiera visto capaz de hacer. Y el Señor hace capaces a los que elige. El problema para nosotros es que somos demasiado autosuficientes, ¿sabéis? Que estamos demasiado acostumbrados a hacer lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer. Somos gente buena, venimos a misa porque queremos ser muy buenos, pero no se trata de ser buenos, se trata de ser lo que Dios quiere que yo sea. Y en eso no estamos nada habituados. O sea, hacemos las cosas que pensamos que tenemos que hacer, que nosotros pensamos que tenemos que hacer. Estamos muy poco acostumbrados a ser instrumentos. Tendemos a ser autosuficientes, ¿no? Y es como si un lápiz, ¿verdad?, que hubiera pintado toda su vida, hubiera pintado desde sí mismo, con la perspectiva que tiene el lápiz del lienzo, y hubiera hecho los garabatos que podía hacer, de repente tuviera la confianza de ponerse en las manos del pintor y dejar que sea él el que mueva. Y empieza a descubrir que lo que está saliendo a través de él es infinitamente más grande, más hermoso, tiene una perspectiva y un ángulo increíblemente más grande, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho eso, porque queremos tenerlo todo controlado, queremos que nuestra vida transcurra dentro de unos márgenes razonables, todo tiene que estar bien, más o menos controlado, y además nos encanta tener seguros de todo, de vida, de la casa, del coche, de muerte, de todo. Tenemos para que esté todo controladito. Pero no se trata de eso. Si ayer veíamos una conversión, un cambio de mentalidad que podíamos hacer considerando la historia de la reina Esther, que era esa fuerza que da la oración. Hoy tenemos que ver a Moisés y quizá el cambio de mentalidad o la conversión que le podríamos pedir al Señor es la de creer en la potencia y en la fecundidad de una vida obediente. Obedecer significa audire, obediencia, significa escuchar atenta, escucha con la disponibilidad de hacer lo que oyes, ¿no? Os decía un día, el primer mandamiento, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Amarás al Señor tu Dios? No. El mandamiento más importante de la ley es, escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios. Pero lo primero es escuchar. Para poder obedecer hay que escuchar. Y esa es la conversión que nos hace Moisés. Nos viene bien la primera lectura del libro de Daniel, estos tres hombres, Sidrac, Misac y Abdenago, que bajo el imperio de Nabucodonosor, pues se niegan en obediencia a la ley de Dios, se niegan a adorar a los dioses, a esas estatuas que han hecho. Y se niegan hasta el punto de decir, mira, aunque nos arrojes al fuego, no vamos a adorar a los dioses. Lo hemos escuchado ahora mismo, ¿no? Y Dios nos salvará. Y si no nos salva, da igual, porque nos salvará de otra manera, pero no vamos a desobedecer a Dios. Y es muy interesante porque decía la lectura que los soldados más fuertes, más robustos, les ataron y les arrojaron al fuego. Y a la mañana siguiente están desatados y al mismo tiempo bailando en el fuego y encima con un ser angélico que les está protegiendo. Como si el Señor quisiera decirnos, mira, la obediencia a mi ley, el ser instrumento mío, el no hacer tu voluntad sino la voluntad mía, te va a dar libertad, te va a desatar de todas esas cadenas en las cuales al final estamos todos muy condicionados.
nuestras ideas, nuestros planes, en la opinión de los demás, lo que nos dirán los que nos dicen unos u otros, el miedo a fracasar, los complejos o las supuestas incapacidades o limitaciones que yo tengo, que nos van como atando y encorsetando, ¿no? El Señor dice en el Evangelio que no se os embote la mente, o sea, encerrado en una bota, en un bote o en lo que sea, en algo muy pequeñito, porque nos dejamos como constreñir. Pero el Señor dice en el Evangelio, si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Permanecer, ese es ese punto de la obediencia. Conocer, en el Antiguo Testamento, en la Biblia ya sabéis que no es un tema intelectual, no conozco varón, dice María, ¿no? Es una intimidad. O sea, si obedeces, si permaneces en la palabra de Dios, te adentrarás en intimidad con la verdad. Y esa verdad te hará libre. Te desatará como a Sidrac, Misac y Abdenago para que puedas bailar con los ángeles en mitad del fuego. Y esta es la historia de Moisés. Tenemos que retroceder respecto de ayer de la reina Esther, tenemos que retroceder 1000 años, ¿no? Situarnos en Egipto. Ya sabéis que unos 400 años antes, en torno al siglo XVI antes de Cristo, Israel, ¿no? Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, el nieto de Abraham, Jacob con sus 12 hijos terminan en Egipto, después de una hambruna muy grande, se refugian allí. Y ahí está José, el pequeño, luego nacerá Benjamín, allí terminan y ahí pasarán 400 años el pueblo de Israel creciendo, hasta el punto en que resulten tan peligrosos, digamos, pues es un peligro tan grande para los egipcios que decían esclavizarles. Bueno, ahí tenemos la historia de Moisés, que es rescatado milagrosamente del agua, en la casa del faraón, que se convierte en hijo del faraón, que termina pues asesinando a un guardia del faraón por maltratar a los egipcios y que finalmente se va y desaparece y termina en Madián, que está ahora mismo es en Arabia Saudí, está a unos 1400 kilómetros del Cairo, de Egipto, con lo cual está muy lejos. Encima se ha casado con un sacerdote de Madián que le ha entregado a su hija Séfora, acaban de tener un hijo, Gersón, y él es un pastor de cabras que está tan a gusto y tan tranquilo. El tema no es que yo esté tranquilo, nosotros podemos estar muy tranquilos aquí. El tema es que Dios quiera servirse de nosotros. Y claro, dice el Éxodo, ¿no? Dice, pasaron muchos años, murió el rey de Egipto y los israelitas se quejaban de la esclavitud y clamaron. Los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Dios escuchó sus quejas y se acordó del pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y viendo a los israelitas, Dios se interesó por ellos. El tema no es que estemos nosotros cómodos, no es que estemos a gusto, ni siquiera la cuestión es que lo estemos haciendo bien, no es eso. Lo que pasa es que hay hermanos nuestros que están esclavos, que están gritando, y que Dios quiere servirse de nosotros. Y entonces, efectivamente, envía a Moisés, elige a Moisés. Conocemos el episodio de la zarza, de cómo queda fascinado y cómo, pues el Señor desde la zarza le pide que vaya a Egipto, que hable con sus hermanos israelitas, que les saque de ahí, que se enfrente al faraón, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Y de repente el pastor de cabras, en Madián, a 1500 kilómetros de Egipto, que ya había hecho su vida, que estaba tan tranquilo en una vida buena, normal, bonita, se ve metido en un lío del que puedo o no puedo obedecer. Por eso cuando el Papa Francisco llegó y empezó, hagan lío, ¿os acordáis? En la primera JMJ en Brasil, en Río de Janeiro, hagan lío, ¿no? Tenemos que liarnos, tenemos que dejarnos complicar la vida, por amor a Dios y por amor a mis hermanos. No basta que seamos buenos, no basta que hagamos cosas buenas, tenemos que hacer lo que Dios quiere, que a veces es que nos liemos, que nos compliquemos, que asumamos riesgos. Entonces el Papa, en esa primera encíclica de Evangelii Gaudium, que es como la encíclica programática, dice,
dice, las parroquias tenemos que reconocer que no han dado de sí lo que deberían. Así lo dice. Y dice, y sueño con una opción misionera que cambie todo, las estructuras, los horarios, las formas, todo al servicio de la evangelización. Es decir, al servicio de la misión en favor de aquellos que están esclavos, gritando como los israelitas en Egipto y por los que Dios se ha compadecido y quiere hacer algo y nos elige a nosotros. Por eso termina el Papa Francisco Evangelii Gaudium, dice una cosa muy arriesgada y más para un papa. Dice, prefiero una iglesia accidentada por salir a la búsqueda de los demás que una iglesia encerrada en sí misma, que no sé qué palabra utiliza, algo como que se termine casi como pudriendo por mantener las estructuras. O sea, dice el Papa, prefiero que os arriesguéis, aunque salga mal, a que por no asumir ningún riesgo nos encerremos en nosotros y nos quedemos tan panchos. Y ahí tenemos a Moisés, que tiene que hacer esa conversión. Pero fijaos lo que sucede cuando Dios le dice que vaya a Israel. Os leo las citas para que veáis. Éxodo 3. Moisés replicó a Dios, ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? Y el Señor se lo explica. Éxodo 4. Moisés replicó, ¿y si no creen? ¿Y si no me hacen caso? ¿Y si dicen que no se me ha parecido el Señor? Y el Señor se lo explica. Éxodo 4:10. Pero Moisés insistió al Señor, yo no tengo facilidad de palabra, ni antes ni ahora que has hablado a tu siervo. Soy torpe de boca y de lengua. Y el Señor le da signos. Éxodo 4. Éxodo 6:12. Moisés se dirigió al Señor en estos términos. Si los israelitas no me escuchan, ¿cómo me escuchará el faraón? Porque encima tiene que ir al faraón. A mí, que soy tan torpe de palabra. Y el Señor le da signos y le dice, venga, ánimo, que puedes hacerlo. Éxodo 6:30. Y Moisés le respondió al Señor, soy torpe de palabra, ¿cómo me va a hacer caso el faraón? ¿Entendéis? O sea, esa conversión que tenemos que hacer, tenemos que pedirle al Señor, es la de que te fíes de Dios, que obedezcas, que seas instrumento, que hagas lo que no te atreves a hacer, que vayas a donde no irías nunca por tu cuenta, que te compliques la vida. Por eso no hay nada más contrario a esta conversión, ¿no? A esta actitud que nos pide el Papa, que se ve en Moisés, que la frase de, es que siempre se ha hecho así. Pues ya sé que siempre se ha hecho así. ¿Y qué dice eso? ¿Qué significa eso? Nada. La cuestión no es que se haya hecho siempre así, sino qué quiere Dios que hagamos. Y tenemos que estar dispuestos a arriesgar. Por amor al Señor y por amor a los hermanos. Aunque nos salga mal. No sé cómo se traducirá eso. Lentamente se van introduciendo algunas cositas y vamos haciendo alguna cosa que no se ha hecho otras veces y bueno, hay algunas cosas que salen bien, otras a lo mejor no salen bien, de repente pues se nos ocurre alguna cosa, quería, no, la ruta de los santos, de los bares, de no sé qué, tuvimos que recular porque aquello era una idea un poco tonta y tal, pero vamos a, no sé, pero vamos a arriesgarnos. Hay otro pasaje interesante, el profeta Jeremías, al principio, cuando el Señor le elige, y esto es bonito, le dice el Señor a Jeremías, antes de formarte, cuando estabas en el vientre de tu madre, te he conocido, antes de que salieras del seno te consagré, como profeta de los gentiles, te constituí. Pero yo dije, dice Jeremías, ay, Señor, que yo no sé hablar, que soy joven. Y le contesta a Dios, no digas soy joven, que a donde yo te envíe irás. Y todo lo que yo te ordene dirás. No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Y te constituyo sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y destruir, para derribar y deshacer, para edificar y plantar. Y esto es lo que quiere hacer el Señor con nosotros.
Yo no sé cómo tenemos que hacerlo, pero sí sé que hay un pueblo gritando que no quiere ser esclavo y que nosotros tenemos que hacer algo. Termino. El Evangelio de San Marcos, después de la resurrección del Señor, termina diciendo lo siguiente. Es el final del Evangelio. Les dijo a los apóstoles: id al mundo entero, predicad el Evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Pero a los que crean les acompañarán estos signos: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes, si beben algún veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Condición: que crean, los que se fíen. Si estamos aquí 6 o 7 que nos fiamos de Dios y de verdad somos libres, os digo que podemos dar la vuelta a esto con la fuerza del Señor, porque Él lo quiere. Aunque haya que enfrentarse al faraón, y ponéis ahí en el faraón el nombre de quien queráis. Prefiero una iglesia accidentada que una iglesia encerrada. Bueno, conocemos la historia de Moisés con todas las dificultades. Sin embargo, se fía, se enfrenta al faraón, las 7 plagas, salen de Egipto, libera al pueblo, y en el desierto más de lo mismo, 20.000 veces: Señor, ¿por qué me has hecho esto? Señor, tal, el pueblo no quiere, continúan y al final llegan a la tierra prometida, y así estaremos toda la vida. Pedirle al Señor que nos ayude a fiarnos de Él de verdad, que nos ayude a decirle que sí, que no tengamos miedo a arriesgarnos por amor. Que así sea.